Listo, Marcio. No, mi nombre es Medard Venado, soy el obispo de Mitú. A la pregunta de por qué persiguen los cristianos, pues, se debe a ciertas filosofías que manejan diferentes religiones, sobre todo en este momento el Islam, que pues, ellos tienen que, según sus conceptos del Corán, defender y propagar el Corán, propagar la fe islámica, y esto lleva a que, pues, de acuerdo a sus criterios, matar a un cristiano es ganar el cielo, pues, entre comillas lo que dicen ellos. Entonces es odio, es pues odio a la fe cristiana. También pues hay otras persecuciones a través de ciertas filosofías, de ciertas ONG, sobre todo para avalar ciertas empresas que tienen ellos, como es lo del aborto, lo de los matrimonios gay, donde entonces buscan de una u otra manera ir opacando a la iglesia cristiana católica, y esto pues les lleva a que pues, la iglesia nunca callará el anuncio del evangelio. Entonces esa persecución es más que todo por odio al cristianismo, por las posiciones de la iglesia frente a la defensa de la fe desde la Biblia, y esto ha ocasionado pues que haya esas persecuciones a nosotros los cristianos, sobre todo en estos países islámicos. Bueno, mi nombre es William Taborda, licenciado en Pedagogía Reeducativa de la Universidad Luis Amigo. Persiguen a los cristianos porque sencillamente hay muy posiblemente extremos o personas extremistas en sus creencias, y cada quien tiene su origen desde el punto de vista religioso. Pero también hay ignorancia muchas veces. Entonces pueden ser dos causales de la persecución. Mi nombre es Amparo Negrete, de la comunidad Discípulas Misioneras de Jesús Sacerdote y Pastoral Eclesial, dedicadas a la misión y a colaborar en las parroquias con todo lo que es apostolado y evangelización. La persecución antigua con la que actualmente tenemos tiene algo de parecido y tiene algo de diferencia. ¿Cuál es el parecido? Que realmente estamos persiguiendo a los cristianos porque son un obstáculo, una piedra en el camino para lo que nosotros deseamos hacer con libre albedrío, sin cumplir la voluntad de Dios. Hoy se está persiguiendo, quizás de forma más cruel todavía, porque ya conocemos esa palabra de Dios. Anteriormente no la conocíamos, o no la conocían los que vivieron en los tiempos de Jesús, porque ellos, a pesar de tener a Jesús al lado, caminar con Jesús, muchos de ellos no lo entendían todavía, no sabían cuál era su verdadera misión. Nosotros hoy, a través de la palabra, a través de lo que hemos conocido en nuestra iglesia, a través de lo que el mismo Cristo nos ha manifestado, sabemos que la persecución es discriminar o es como marcar a la gente. Y yo pienso que eso no es necesario para nosotros dar el testimonio. ¿Qué nos falta? Un auténtico testimonio, un verdadero conocimiento de lo que es la vida cristiana, la fe, lo que es la palabra de Dios, que también la desconocemos completamente, aún los que decimos estar en la iglesia y los que caminamos con Cristo. Los que nos llamamos cristianos también desconocemos eso, porque entre nosotros mismos hay violencia, entre nosotros mismos hay persecución, entre nosotros mismos hay divisiones, formamos guetos, y esa es una especie de persecución que no deberíamos tener. Desconocemos nuestra fe, desconocemos nuestra religión, desconocemos el mensaje del Evangelio, y por eso la persecución contra los cristianos. Pero decir que si estoy de acuerdo con la persecución a las personas por pensar diferente, por religión, por partido político, por pertenecer a un equipo, por raza, yo creo que pues, jamás. ¿Por qué? Porque eso sería una, digámoslo así, una involución de la persona frente a los avances científicos, a los avances tecnológicos. Yo creo que ahí antes el mundo queda en deuda con la misma humanidad, porque la evolución lleva a que tenemos que aceptarnos como somos, así tengamos diferentes creencias religiosas, así tengamos un partido diferente,
no hay razón por las cuales uno pueda perseguir a una persona. Yo creo que es más entrar en diálogo, saber que pensamos diferentes, que eso enriquece, que eso nos confronta. Cuando yo tengo diálogo con algunos hermanos o hermanas de diferentes religiones, por ejemplo, pues me lleva a replantear mi fe, a ver cómo ellos, pues, estando en cierta manera con una cuestión de error, llevan a propagar esa fe. Entonces es más un reto para uno, y pues creo que de todas maneras a la persona, sea lo que sea, piense como piense, hay que respetarla. Que si estoy de acuerdo en que persigan a las personas por pensar diferente, nunca va a estar uno de acuerdo. No estoy de acuerdo porque precisamente existen principios, libertades universales, donde cada uno es libre de pensar y tomar sus propias decisiones. Entonces, por ende, no estoy de acuerdo. Mire, una cosa es que yo no estoy de acuerdo con lo que las personas piensen y otra cosa es que las persiga. Yo pienso que cada quien es libre de pensar, de opinar, de hablar, de decir lo que desee. Si a mí me afecta, pues yo no lo hago. Y si no me afecta, pues también respeto. De todas maneras, me afecta o no me afecta, yo debo respetar a la persona, no lo que ellos piensen o lo que se desee, lo que ellos quieran hacer, mal o bien, sino darles con mi testimonio, demostrarles que no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen sin necesidad de dañarlos o perjudicarlos. Bueno, como el paralelo que se puede dar entre las primeras persecuciones a los cristianos de la primera etapa de la Iglesia a las de hoy, creo que el Papa Francisco recientemente lo dijo, que es una persecución por odio a la fe, por odio a los cristianos, y que pues hoy hay más perseguidos, hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Lo uno, porque son más quienes persiguen por diferentes motivos, no solamente ya a nivel político, sino también a nivel religioso. Está también que son más los cristianos, o sea, son miles los cristianos que están siendo perseguidos. Hay una ONG del Vaticano denominada la Iglesia que Sufre, y esta ONG en este momento viene propagando que hay que hacer oración por los cristianos perseguidos, una jornada, porque de verdad que son muchos. Y creo que hoy, pues como en los primeros siglos, era por amor a la fe, por la fe en Jesucristo, hoy también es por la fe en la persona del Señor Jesús. Estos cristianos de Siria, de Irak, que por más que les digan que renuncien a ser cristianos, ellos no han renunciado, huyen, dejan su patria, su familia, sus propiedades, o van a la cárcel, o son decapitados terriblemente por ser cristianos. Justamente ayer le estaban mostrando al patriarca Ciro ortodoxo, de un video de todo y las maneras como estaban ejecutando a los cristianos allí. Dicen que pues es muy conmovedor ver cómo ejecutan a estos cristianos. Entonces es por persecución a la fe como en los primeros siglos, es por una ideología política, en fin, donde pues se violan mucho esos derechos humanos que pues hoy no habría derecho, valga la redundancia, a hacer estos actos y a cometer estos crímenes, sabiendo que pues la humanidad ha evolucionado. Y pues como decía Juan Pablo II, es una vergüenza que hoy se mate a una persona por tener una ideología distinta, en este caso por ser cristiano. Se toleraba de pronto en los primeros siglos, pero ahora no es aceptable, y por eso el Papa Francisco viene insistiendo a los gobiernos, a los diferentes gobiernos, diciéndoles que no pueden quedarse mudos, en silencio, frente a la masacre que se está dando en la humanidad, sobre todo a la persecución de los cristianos. Pues el significado puede no cambiar mucho, pero la manera de ejecutar las acciones son diferentes porque todo va cambiando, pero siempre va teniendo hacia un mismo sentimiento, hacia un mismo pensamiento. Entonces, anteriormente se trataban esas persecuciones de una manera muy rudimentaria y atacaban con lo que tuvieran. Ahorita lo hacen más desde el punto de vista filosófico y de pronto de presión psicológica.
La persecución antigua con la que actualmente tenemos tiene algo de parecido y tiene algo de diferencia. ¿Cuál es el parecido? Que realmente estamos persiguiendo a los cristianos porque son un obstáculo, una piedra en el camino para lo que nosotros deseamos hacer con libre albedrío, sin cumplir la voluntad de Dios. Hoy se está persiguiendo, quizás de forma más cruel todavía, porque ya conocemos esa palabra de Dios. Anteriormente no la conocíamos o no la conocían los que vivieron en los tiempos de Jesús, porque ellos, a pesar de tener a Jesús al lado, caminar con Jesús, muchos de ellos no lo entendían todavía, no sabían cuál era su verdadera misión. Nosotros hoy, a través de la palabra, a través de lo que hemos conocido en nuestra iglesia, a través de lo que el mismo Cristo nos ha manifestado, sabemos que la persecución es discriminar o es como marcar a la gente. Y yo pienso que eso no es necesario para nosotros dar el testimonio. ¿Qué nos falta? Un auténtico testimonio, un verdadero conocimiento de lo que es la vida cristiana, la fe, lo que es la palabra de Dios, que también la desconocemos completamente, aún los que decimos estar en la iglesia y los que caminamos con Cristo. Los que nos llamamos cristianos también desconocemos eso, porque entre nosotros mismos hay violencia, entre nosotros mismos hay persecución, entre nosotros mismos hay divisiones, formamos guetos, y esa es una especie de persecución que no deberíamos tener. Desconocemos nuestra fe, desconocemos nuestra religión, desconocemos el mensaje del Evangelio, y por eso la persecución contra los cristianos. Soy el seminarista Cairo Calderón, estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente, y para este trabajo y después de haber leído los textos, comprendo que las persecuciones que se dan al cristianismo y las persecuciones que se dan a las personas que piensan diferente se dan o tienen un origen en el fanatismo. Todo aquello que nos lleva al fanatismo nos lleva a creer que las otras personas están equivocadas, y esto también conlleva a que todas las personas que piensen diferente a nosotros sean víctimas de nosotros mismos. Claro, los perseguimos porque piensan diferente, los perseguimos porque hacen cosas diferentes, simplemente los perseguimos porque no son como nosotros. Están los casos de África, que las cosas eran políticas, fanatismos políticos, y para acrecentarla y darle otro tinte, se convirtieron también en persecuciones religiosas. Y así, la fe, la política y todo lo que tenga que ver con pensamiento origina persecuciones, ya que es mejor desplazar al otro, al que piensa distinto que yo, en vez de tener una vida común. Siempre ha sido esta práctica, siempre ha estado esta práctica de eliminar al que no nos conviene, al que no piensa como nosotros.